Hermano, buenas noches. Vamos al estudio de la palabra. Estamos enfrascados en la epístola a Tito. Casi siempre encontramos textos que van a dominar el tiempo del estudio porque está presentando temas importantes. Recuérdense, es una epístola prácticamente corta, un consenso que le ayuda a los pastores a saber cómo dirigir la iglesia y qué el Señor espera de la iglesia. Y encontramos ahora un texto que verdaderamente va a ser el único que vamos a tratar en esta noche, que es el versículo 1. Recuerden que es palabra inspirada por Dios, y en la palabra inspirada por Dios encontramos su voluntad para nuestras vidas. Y es bueno saber de que en la Biblia encontramos consejo divino para todo aspecto de la humanidad, para todo aspecto. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que, como vemos aquí, se les recuerda a la iglesia que como cristianos se espera un comportamiento de acuerdo a la profesión de fe y digno del nombre que llevamos, ¿verdad? Cuando nos llamamos cristianos. Así que, en otras palabras, aquí se está refiriendo a sometimiento a los gobernantes, a las autoridades. En ningún momento habla acerca de política. Y estamos viviendo tiempos, hermanos, que el tema de la política está bastante, como digo, de debate, por todo lo que está pasando alrededor. Todo el mundo tiene opiniones diferentes, etcétera, pero la iglesia en ningún momento debe de miscuirse en lo que es política. Cada uno de nosotros, particulares, como ciudadanos, sí tenemos una responsabilidad cívica como cristianos de cualquier país. Y por eso es que, gracias que vivimos en un país donde tenemos derecho al voto y cada cual puede expresar su opinión, pero nunca la iglesia debe de miscuirse en política, en ningún momento. Es nuestro deber respetar las autoridades, las leyes, hacer buenas obras, excepto, la única excepción que tenemos es cuando se nos prohíbe practicar nuestra fe o se nos obligue a negar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eso sucedió, y sucedió por largo tiempo, prácticamente por 3 siglos, que los cristianos fueron miles y miles y miles que murieron martirizados por el gobierno. ¿Por qué? Porque se les obligaba a eso, negar a Cristo y profesar fe y obediencia al emperador como si fuera un Dios. Y es ahí donde el cristiano dice: no, espérate un momento, mi fe no puede ser dividida, no puede ser relativa, tiene que estar puesta solamente en Dios. Pero no imponer nuestros ideales políticos en otros hermanos o usar la iglesia como una plataforma para ello. En ningún momento no creo que eso le agrade al Señor. Además, cuando, repito, vivimos en tiempos de una revolución política que hay prácticamente a nuestro alrededor, cada cual debe de reservar su manera de pensar. El primer versículo de este capítulo 3 se refiere a nuestra relación más bien con el gobierno, con las autoridades. Se nos está exhortando a que nos sujetemos, que los obedezcamos. Repito, obviamente, siempre que no sea en contra de la palabra, porque nuestra primera autoridad viene de Dios. Pero no debemos darnos a conocer como insubordinados, rebeldes, como hay ciertos grupos, inclusive, tristemente tengo que decirlo, que hasta se llaman bautistas, que se ponen a prácticamente hacer cosas feas. Sí creen que están defendiendo la fe, pero verdaderamente están pisoteando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor Jesús, esto es muy interesante reconocer, que Él no se unió a ningún partido político o revolucionario de la época. Y existían dos de ellos bien marcados. Estaban los herodianos y los celotes con Z. Los herodianos eran judíos que apoyaban a Herodes Antipas, o que la autoridad sobre Palestina fuera conferida a un descendiente de Herodes el Grande. Por eso se llamaban herodianos, y era un partido. Se estima que surgieron durante la dinastía de Herodes el Grande por el año 37 a.C. y se unieron al complot de los fariseos para matar a Jesús. Cuestionaron al maestro en cuanto a pagar tributo al César. De ellos fueron quienes dijeron al Señor, lo querían tentar con relación al tributo, y el Señor ahí en Mateo 22, de 15 a 22, les responde esa famosa frase que se ha popularizado: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos apoyaban el gobierno por extranjeros y estaban de acuerdo con la helenización. La helenización era la imposición de la cultura griega en aquellos tiempos. Esos eran los herodianos. Por otro lado estaban los celotes. Los celotes venían a hacer todo lo contrario a los herodianos, porque era un grupo revolucionario con fines políticos, con el objetivo de liberar a Palestina del yugo del gobierno gentil. Para los judíos, ser cautivos ya era bastante serio, pero menos de un imperio gentil. Para ellos era inconcebible eso, porque ellos siempre reconocían lo que es la teocracia en sus vidas. E inclusive uno de los discípulos del Señor, llamado por nombre Simón, pertenecía a este grupo, era un celote, en Lucas 6, 15. Según el historiador judío Josefo, él declara que este grupo se inicia con Judas el Galileo, quien quería liberar una revuelta contra un censo para cobrar más impuestos en el año 6 después de Cristo. O sea, en ese año se estaba imponiendo un impuesto para cobrar más, y él no estaba de acuerdo, y él comenzó a rebelarse, y fue el inicio de la primera revuelta que tuvieron los judíos contra el imperio de Roma. Sin embargo, hay quienes creen que se formaron durante el tiempo de los Hasidim y los Macabeos, por allá por el 168 a.C., o durante el mismo reinado de Herodes el Grande, el 37 a.C. Este grupo de celotes desaparecieron cuando los romanos sitiaron a Jerusalén entre el año 70 y 73 después de Cristo. Pero estos se oponían extremadamente a que los romanos gobernaran a Palestina, se negaban a pagar impuestos y a la paz con Roma. Se oponían al uso del idioma griego en Palestina, así que si nosotros pensamos que en nuestros días hay todo este tipo de problemas con el inglés, que si esto, que si lo otro, eso siempre ha existido, hermanos. Estos extremistas eran sicarios, o sea, significa literalmente esta palabra sicario, hombres con puñal. Y usaban pequeñas dagas ocultas para asesinar a sus enemigos, muy en especial a oficiales romanos. O sea, que pertenecían al ala extremista de los fariseos. A diferencia de los fariseos, ellos creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar a los judíos. O sea, creían en una, repito, teocracia. Y por eso estaban dispuestos a luchar y a morir. Para esto el patriotismo y la religión eran inseparables. Y creían que la obediencia total, ayudada por medidas drásticas, debían ser evidentes para que Dios hiciera realidad la era mesiánica. O sea, prácticamente eran fanáticos de la religión judía y de la ley a punto del martirio. O sea, según escuchamos de estos celotes, se asemejan mucho a los extremistas islámicos.
a la parte del Islam, que son bien extremistas, así eran los celotes. Y Jesús, en su época, ni se unió a un grupo, ni se unió a otro. Es más, recordamos cuando él hizo el milagro de los panes y los peces, que le quisieron hacer rey, y él salió huyendo, porque él claramente lo dijo, que su reino no era de este mundo, que él venía a representar el reino de los cielos. Tito 3.1 no es el único pasaje donde encontramos esta observación que Dios quiere que nos sometamos a las autoridades, sino también en Romanos capítulo 13, si buscamos los versículos del 1 al 7, Romanos 13 del 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea que estamos aquí leyendo de la voluntad de Dios para nuestras vidas, en nuestra relación con las autoridades, con los gobernantes, con la policía, con todo el que tiene esta autoridad. Nosotros tenemos, hermano, una ciudadanía doble, se pudiera decir. Nuestra mayor ciudadanía es la del cielo, somos ciudadanos del reino de los cielos, y esa ciudadanía celestial que tenemos gracias a que fuimos hechos hijos de Dios por la fe en Cristo, debe de motivar y controlar nuestra conducta en este mundo, ¿ok? Porque sí, no es que estamos ciegos, estamos conscientes de que los gobernantes, las autoridades son hombres imperfectos y no siempre van a ser justos, éticos, inclusive pudieran ser inmorales, etcétera. Pero nosotros sabemos que nuestra esperanza está cuando ya el Señor nos lleve y estemos en esa santa ciudad donde va a haber total equidad, justicia, santidad, y no vamos ya a tener ningún problema político como los que tenemos aquí en la tierra. Pero la ciudadanía de la tierra pertenece también a lo que Dios quiere de nosotros. No olvidemos, y lo dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que también todos los países le pertenecen a Dios. Y claramente vimos que en Romanos él pone y quita reyes. De estos reyes van a haber buenos y van a haber malos. Miren la historia de Israel, la historia de Israel, inclusive cuando se dividen los reinos, el reino del norte no tuvo un solo rey bueno. Y el reino del sur, algunos fueron buenos, otros malos. Pero sigue siendo la tierra de Dios y sigue Él siendo el soberano sobre la tierra. Y lo que Él nos pide es que no seamos nosotros los subordinados. Tenemos que procurar ser los mejores ciudadanos del Estado con los beneficios y obligaciones que esto comporta. Inclusive, dice la palabra aquí en Romanos que debemos de ser fieles en pagar nuestros impuestos, ser leales en esto, no estar mintiendo, no estar engañando,
para sacar propósito, porque muchas veces, hermanos, quizás lo hacemos para sacar algún beneficio, pero un beneficio del momento y no nos estamos dando cuenta que hay un Dios que nos está viendo, nos está mirando, y yo tengo que entender que mi fuente de bendición primaria viene de Dios. No viene de impuestos, no viene de esto ni de lo otro, sino viene de Dios. Siempre se ha respetado, y yo me alegro de que vivimos en un país donde se practique la separación de la iglesia con el Estado. Están separados, gracias a Dios, pero eso es a un nivel congregacional. Individualmente, cada cual como ciudadano debe de ejercer sus derechos como tales, pero eso es particularmente, por eso quiero hacer este énfasis, porque muchas veces, inclusive cuando vienen los tiempos de las elecciones, comienzan esos debates y cada cual tiene su opinión y cada cual jala para un partido, y eso no lo podemos traer a la iglesia, porque eso traería problemas, división, discordia, diversidad. Por eso repito, esto es muy importante, por segunda vez lo digo, no use la plataforma para diseminar y divulgar sus ideas políticas. Resérveselas. Haga lo que su conciencia le dicte, pero no me excluir la iglesia con ese aspecto. La iglesia no promueve ni se entremete en política, pero sí es como individuos tenemos obligaciones y responsabilidades cívicas particulares. Por eso Romanos 13, 1 dice, sométase. O sea, eso es una subordinación voluntaria sin faltar el respeto. Nosotros sabemos también, como la secta de los mismos testigos de Jehová, que ellos no respetan la nación, no respetan el himno, no respetan la bandera, no respetan el juramento. Y eso no está bien, no es correcto, no es lo que Dios quiere en la Biblia para nosotros. Se cuenta de un vendedor que buscaba posicionarse en esa complicada ciudad de Nueva York, y en su desesperación dejó el auto en una zona de prohibido estacionarse, así mismo lo decía el letrero, prohibido estacionarse, y dejó una nota en el parabrisas que leía: he dado 10 vueltas a este lugar buscando un estacionamiento, tengo una cita que cumplir o pierdo mi empleo, perdona nuestras deudas. Así escribió. Y cuando regresó de su reunión, había una nota también de un policía que también dejó su respuesta adjunta con una multa y decía: he dado vuelta a esta cuadra por 20 años. Si no le pongo la multa, pierdo mi empleo. No nos metas en tentación. Sí, claramente, hermanos, nosotros obedecemos en todo, pero eso sí, siempre lo que no se oponga a la ley de Dios. Inclusive hay países donde está prohibido congregarse y de alguna manera los cristianos buscan hacerlo porque es que es una necesidad apremiante y la Biblia lo dice, no se dejen de congregar. Por este lado tenemos libre asamblea, gracias a Dios. No tenemos que estar mirando para atrás ni para el otro lado cuando venimos al templo, pero nos persiguen otras cosas que nos impiden llegar al templo. Miren qué cosa tan irónica. En un país de libertad de asamblea no nos congregamos por otras cosas. Sin embargo, hay países que está prohibido y sin embargo lo procuran. Como fueron establecidas las autoridades por Dios, el que se opone a ellas, se opone díselo claramente, a lo establecido por Dios. O sea que Dios estableció y sostiene el principio de gobierno, aun cuando hayan gobiernos que no se acoplen a la voluntad de Dios.
y en ocasiones son usados como instrumentos de juicio. No nos sorprenda esto, hermanos. No podemos ser ciegos y dejar de reconocer que, por lo menos en este país en que vivimos, no en otros países, pero en este país en que vivimos, la presidencia ha ido bajando en calidad desde muchos años. Ha ido en decadencia por completo. Inclusive llegar al punto donde dudamos a quién darle el voto, porque no hay un candidato que de verdad esté de acuerdo con las leyes de Dios y las cumpla. Entonces de esos candidatos, obviamente los cristianos le damos el voto al que más pensamos que se adapta a la ley de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que parte de vivir en los últimos tiempos implica también experimentar las señales del fin y las señales de juicio. Por tanto, hay veces que Dios va a poner gobernantes que vemos que no son tan buenos, pero es para juicio. Y eso tenemos que respetarlo. Y segundo, al contrario, darnos cierta alegría de que nuestra redención está más cerca que nunca, porque se están cumpliendo las señales. Pablo añade que el gobernante es un servidor de Dios para nuestro bien y un vengador, que Dios lo usa para venganza y para castigo al malo. Por eso dice Romanos, no en vano lleva la espada. O sea, tiene que ver con imponer la ley y sobre todo la pena capital en casos determinados. Recuerden que la pena capital es una ley conferida al gobierno en el pacto noético que se encuentra en Génesis, capítulo 9, versículo 6. Vamos a estar hablando brevemente acerca de eso. Pero por el momento, hermanos, tenemos que respetar las leyes, muy en especial las que más trabajo nos cuestan. Las leyes que más trabajo nos cuestan son las del tráfico. Si nosotros manejamos con temor y cuando por allá vemos una policía parada y enseguida le metemos el pie al freno, es porque de seguro que no estamos respetando las leyes. Pero si usted respeta las leyes, no solo va a evitar consecuencias, pero no van a tener que pagar una multa. Hermanos, las multas duelen. Estamos hablando de multas de 200 y pico de dólares. Y eso duele, tener que pagar por una multa simplemente por una negligencia de uno. Pero si las respetamos, no vamos a tener que pasar por eso. Fíjense que dice 1 de Pedro 1, 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto hay que aplicarlo no solo cuando estamos aquí en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, la manera como nos conducimos. O sea, no podemos ir en el carro, como dice... muy popular hoy día cuando se están cometiendo lo que se le llama road rage, el enojo en las calles, que ha provocado hasta muchos accidentes y males. No tenemos que comportarnos de esa manera al ir manejando. No podemos estar envueltos en problemas legales, incumpliendo leyes, no pagando multas, en problemas de peleas, robando. O sea que el cristiano tiene que pagar sus impuestos, los considere justo o injusto, bien usados o mal usados, tiene que pagarlo y no lo pague si usted no quiere, para que usted vea. Los impuestos sirven para pagar los sueldos de estos magistrados y autoridades, costear la educación, que es gratis hasta la escuela superior,
para la construcción de carreteras y arreglos de calles, para bomberos, para toda obra pública. Y hermano, todo esto tiene un costo. ¿Y de dónde va a salir si no es de los impuestos? Pues entonces todos tenemos que poner nuestra parte. Con relación entonces a los gobiernos, hermanos, tenemos que tratar dos temas relativos, los voy a tratar bastante rápido porque son importantes en cuanto a lo que se nos está pidiendo, someter, obedecer, etc. Y son temas polémicos entre los cristianos, donde hay también diferentes opiniones y diversidad, que es lo que es la posición con la pena capital y la participación en el ejército. Son dos temas que entre la cristiandad son un poquito escabrosos. En cuanto a la pena capital, y usted lo va a corroborar ahí en Génesis 9:6, fue dada por el mismo Dios, porque Dios es el que da y quita la vida, y cometer un asesinato o matar a sabienda es ir en contra del mismo Dios. Y claramente dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta ley de la pena capital fue incorporada a la ley de Moisés. Y la pena capital se imponía por una cantidad de ofensas tremendas. Voy a citar todas estas ofensas y cada una de ellas la acompaña un texto bíblico donde se encuentra. Pero no podemos repetirlos todos porque no hay tiempo. Pero la pena capital en Israel o en la ley de Moisés se ejecutaba por medio de la lapidación, por matar a otra persona, por matar por negligencia, por maldecir al padre o a la madre. Fíjense eso, por maldecir al padre o a la madre, por la idolatría, la hechicería, por mantener la vida de un animal que haya matado a un ser humano. Qué cosa tan tremenda. Por secuestro, profanar un lugar o un oficio, por falso testimonio, por blasfemia, por profanar el sábado, por adulterio, por violación, incesto, promiscuidad, homosexualidad, sodomía, bestialidad. Todos estos casos se aplicaba la pena capital por la lapidación. ¿Okay? Y la severidad de los castigos no era arbitraria. O sea, porque estos pecados no eran solamente ofensas contra Dios, sino contra otros seres humanos, y minaban y debilitaban la estructura social y a la larga ponían en peligro la existencia del pueblo de Dios. Entonces, como yo les dije anteriormente, hay cristianos a favor de la pena capital, pero los hay también en contra, igual que ciudadanos, pero estamos hablando de cristianos. Vamos a ver los que estamos a favor de la pena capital. Por ejemplo, el que no está de acuerdo se pone del lado de lo diabólico. Muestra mayor simpatía por el criminal que por la víctima. Debilita la justicia e incrementa la criminalidad. No se basan en las escrituras, pero en una vaga filosofía que establece la idea que quitarle la vida a otra persona bajo cualquier circunstancia es malo. Y fallan en distinguir entre asesinar y matar. Negar las evidencias de degradación moral, ignorando el criterio de Dios para la protección de la sociedad. Números 35, 16 a 31. Entonces, esas son razones por lo que están a favor de que se lleve a cabo la pena capital. Y ya vimos ya con el ejemplo de Israel que en la actualidad prácticamente son muy pocas las razones por las que se lleva a un individuo a la pena capital. Las razones en contra, debido a que humanos, agencias humanas, procesos legales de justicia, están sujetos a cometer errores y gente inocente puede morir. Dicen, porque la vida es un regalo de Dios y es sagrada.
por la carencia de evidencias disponibles, porque el énfasis en la penología, que es el estudio de las prisiones, está por el proceso de la creatividad, la redención, la rehabilitación, en vez de la manera primitiva de castigar. Esos son los que están en contra. Ahora vamos a ver rapidito lo que es la participación en el ejército, que es otro tema también, si los cristianos deben sí o no participar del ejército. En primer lugar, yo encuentro que no es correcto que yo soy cristiano, por ejemplo, y tengo hijos. No es correcto que mi vecino sí tenga que mandar a su hijo al ejército y yo no, porque soy cristiano. No es justo. ¿Ok? Pero dice Éxodo 5:3 que Jehová es varón de guerra. No quiere decir que Dios le agrade la guerra, sino que Él está en contra de la guerra. Pero debido a la maldad humana, se levantan ejércitos ofensores, por ende son necesarios los ejércitos defensores. En estos días veíamos un documental acerca de la vida de David y me impresionó mucho la manera como él mata al gigante y como él va contra él, dice en el nombre de Jehová de los ejércitos, y mata al gigante. O sea que Dios está de parte del ejército defensor de su pueblo, siempre al lado de la justicia, porque Él es santo y justo. Ahora esto sí es bien importante. No podemos apelar a su justicia si somos injustos. Siempre que apelemos a la justicia de Dios, porque nosotros también practicamos la justicia. A los conflictos que enfrentaba Israel se conocen como batallas de Jehová. Y se le concibe como guerrero, poderoso en batalla. Inclusive uno de sus nombres, Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Por ende, la iglesia no se pone al ejército, ni a que sus miembros participen del mismo. Y esto es importante que lo reconozcamos. Matar en guerra no es considerado quebrantar el sexto mandamiento, no matarás. El sexto mandamiento, no matarás, solamente es matar con premeditación. ¿Okay? No involucra accidente, no involucra defensa propia. Así que si en algún momento Dios no lo quiera, nos vemos envueltos en una situación donde tengamos que defender o ocurre un accidente, no pensemos que si alguien muere, tenemos que echarnos esa culpa. El mandamiento es solamente para asesinar o matar con premeditación. Inclusive no incluye obviamente matar animales, aunque la Biblia también habla en contra del abuso del animal. Así que debemos apoyar en oración, hermanos, el ejército que nos mantiene viviendo en paz y en libertad. Si un ejército va a una guerra, por la razón que sea, y pertenecemos al ejército de esa nación, no podemos negarnos a participar. Si la razón es injusta, que los que tomaron esa decisión le van a rendir cuentas a Dios. Pero ya hemos hablado aquí entonces, hermano, para resumir, de que debemos de, como cristianos, respetar a los gobernantes, a las autoridades, las leyes, más si nos vamos a llamar cristianos, sobre todo dar un buen testimonio cuando estemos manejando, quizás podemos ser más corteses, y no nos oponemos, son opiniones muy personales, si usted continúa pensando de otra manera, se le respeta, pero no tenemos por qué oponer a la pena capital, ni tenemos por qué oponernos a participar de un ejército. ¿Okay? Que el Señor les bendiga.